el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, también acompáñenme a orar por el portador de la palabra, mi amado esposo, que acompáñenme. Padre bendito, Padre de la gloria, Señor amado, solo tú sabes, Señor, hacer las cosas. Padre, bendito Dios, lo que tú le has dado a Él, Señor, porque primeramente es a Él, Padre. Tu palabra, Señor, que no sea nada de Él, Padre. Que no sea nada, Padre, porque tú das perfecto las cosas, haces perfectas, mi Dios. Padre bendito, úsale, Señor amado, porque solamente nosotros somos instrumentos, Señor, para que tú nos uses, Padre bendito. Y aquí está tu siervo, Padre bendito, Padre de la gloria, en el nombre, sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amados hermanos, una vez más sean bienvenidos a la casa del Señor, a la casa del renuevo, el renuevo de Jehová, dice un texto. Bendito sea tu nombre, aleluya. Amados hermanos, vamos a... Antes de leer su palabra, el texto que está, pero busquémosle el texto, mis amados hermanos, y ya ustedes se van a dar cuenta de qué vamos a hablar ahora. En Mateo 28, desde el verso 18 en adelante, amados hermanos. Del 18 al 20, y ya como ustedes ya se darán cuenta, es la escritura, aquí, amados hermanos, nos está hablando de... Vamos a leerla. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, amados hermanos. Esta palabra, este mandato no es una opción, amados hermanos. No es si es que quiere, vaya. Si es que puede, lleve la enseñanza, haga de discípulos. Si es que tiene buena voluntad, haga, hermanos. No. Esto es una orden, y es para todos, amados hermanos. No es para ciertos hermanos, no es solo para el pastor, no es solo para el anciano, no es solo para el diácono, es para todos, amados hermanos. Claro, está dirigiéndose aquí a los apóstoles, pero en sí es el mandato para todos, y que Él va a estar todos los días hasta el fin con nosotros. Así es que no hay por qué temer, no hay por qué tener temor de compartir el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para nada, porque Él... Eso es lo que les enseñó Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo les enseñó, pero los adiestró, los preparó y entonces les envió. Pero tenían que hacer algo. En Hechos capítulo
1, verso 4, les mandó diciendo, antes de ir a la gran comisión, amados hermanos. Y leamos en Hechos capítulo 1. Porque sin ese requisito, amados hermanos, no se podía ir. Dice en Hechos 1:4, mire lo que les dijo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de mí? Este es un requisito un requisito que Jesús les dijo que ellos tenían que esperar ahí y la promesa. ¿Y cuál era la promesa? Está en el verso 8, 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, el bautismo del Espíritu Santo era el requisito. Tenían que ser investidos, tenían que ser llenos, amados hermanos. Entonces, para ir y hacer la gran comisión, amados hermanos. Sin eso, no podían ir, no podían salirse, hermanos. Entonces esa era lo que quería, que Jesucristo era que le obedecieran, que se fueran, quedaran allí, esperen hasta que el Espíritu Santo en Pentecostés pues los llenara, ¿no? Como dice ahí, que los llene, los llene como el viento. Describíamos la anterior vez cuando hablábamos del discipulado, o de la palabra del mes anterior. Era un requisito cuando hablábamos del Espíritu Santo. En aquella reunión que tuvimos, hablábamos que él entró como un viento. Era el Espíritu Santo y llenó todo el lugar. Entonces, esa llenura tenía que haber en cada uno de sus discípulos. Y también decíamos que representaba el fuego, como fuego, y también el fuego purifica, el fuego quita todas las impurezas, todo lo que a Dios no le agrada. Eso hablábamos también. Pero quiero recordar acerca de la prédica que traje hace unas semanas atrás. Traje no sé si se acuerdan, y hablamos acerca del discípulo. ¿Qué es un discípulo? No hay mucha controversia ni dificultad en cuanto al significado de la palabra traducida como discípulo, decíamos. En el Nuevo Testamento la palabra griega matetes básicamente se refiere a un aprendiz o estudiante, alguien que aprende del maestro. En pocas palabras, un discípulo es un aprendiz, amados hermanos. Esto lo vemos muy claramente en la forma en que los evangelios usan esta palabra. Un discípulo busca aprender las formas, las prácticas y la sabiduría de su maestro. Esa es, en pocas palabras, el discípulo. Pero aquí entramos a hablar del discipulado. Y el discipulado es la manera como entramos a aprender más del Señor, y no solamente
terminamos con aprender con un cierto tiempo de aprendizaje. No, esto es continuo. El discipulado es continuo. No vamos a acabar de aprender en el discipulado. Para ser discípulos, sí. Nuestro Señor Jesucristo nos dio muchas lecciones, les dio mucha lección a los discípulos, a los apóstoles. Eso era hacer discípulo. Pero ahora el discipulado es todo el tiempo. Es como hablamos de la salvación, es toda la vida el discipulado. Vamos a aprender, vamos a seguir aprendiendo y no vamos a terminar de aprender, amados hermanos. Eso es el discipulado. ¿Y por qué el discipulado? Vamos a leer un pasaje donde Jesús les llama a dos pescadores, amados hermanos. Y vamos a leer en Mateo 4. En Mateo capítulo 4 vamos a leer, amados hermanos, solamente es un versículo. Mateo 4:19. Que está por aquí. Y dice así: y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Venid a mí, vengan a mí. Yo aquí puse encontré una lectura de aquí de esta palabra. Dijo Jesús: y los haré pescadores de hombres. Es una invitación de Jesús a sus discípulos para que dejen sus vidas y sigan su camino, con la promesa de que los transformará y les dará una nueva misión. Ganar a otros para Dios este versículo significa un llamado a seguirle, un proceso de transformación y la adopción de la misión de compartir el Evangelio. Jesús llama directamente a Pedro y a Andrés, que eran pescadores, invirtiendo la práctica común de la época en la que un discípulo buscaba a un maestro. Esto muestra que Jesús toma la iniciativa. Al decir los haré pescadores de hombres, Jesús promete transformar sus vidas y darles un nuevo propósito. Él no solo los quiere como seguidores, sino que también los capacitará para su misión. Pescar hombres es una metáfora de atraer a la gente hacia el Evangelio y el reino de Dios. Seguir a Jesús implica convertirse en un participante activo en la misión. Amados hermanos, Jesús no solamente les estaba llamando para hacerles pescadores de hombres, sino les estaba llamando para transformar sus vidas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos transformados. ¿Por qué? Por las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de nuestro Dios. Amados hermanos, y para que nosotros, la obra que Dios hace en nosotros y nosotros podamos ir con esa instrucción, con esa capacitación de nuestro Señor Jesucristo, pues podamos ir y hacer discípulos. Amados hermanos, no es fácil. Tenemos que someternos a sus enseñanzas. Tenemos que hacer lo que nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Él lo hizo. Muchas de las veces Él llamó, los
todos los instruyó y los envió. Amados hermanos, la iglesia tiene que hacer eso. La iglesia tiene que hacer eso. Nosotros tenemos que hacer eso, lo que Jesús nos enseñó. Jesús demostró la importancia del discipulado al hacer del entrenamiento de los discípulos una prioridad. Durante los 3 años y medio de su ministerio público en la tierra, Jesús comisionó a sus seguidores a entrenar discípulos. ¿Por qué creen que Jesús lo hizo así con sus discípulos? Lo hizo porque él aspiraba, él pretendía un fruto en cada uno de ellos, y era el fruto del Espíritu Santo. Porque si no había en ellos ese fruto, no. ¿Cómo iba a comisionar el Señor? Si no hay el fruto del Espíritu Santo en cada vida, en cada creyente, en cada instrumento, en cada vaso, no puede ir. No puede hacer la obra del Señor. El discipulado es el mejor método para alcanzar nuestro mundo para Dios. De hecho, el título de esta prédica es El discipulado, una sabia estrategia. Entonces, amados hermanos, el impacto que los 12 discípulos de Jesús y Pablo tuvieron en el mundo nos demuestra el valor del discipulado, amados hermanos. Yo siempre me remonto allá, que el Señor Jesús solamente con 12 revolucionó al mundo entero. Y sí, con 12, amados hermanos, y muchas de las veces nosotros nos preocupamos porque las sillas están vacías. Pero si aquí están unos cuantos que tienen esa unción, están siendo bien estrenados, están bien capacitados, y sobre todo el Espíritu Santo dentro de cada uno de sus siervos, como esa llama encendida, amados hermanos, tranquilos, no nos preocupemos, que nosotros podemos ir y hacer discípulos y hacer lo que Dios nos mandó, amados hermanos. Entonces, ¿para qué preocuparnos? Un número pequeño de discípulos comprometidos que han sido bien instruidos o bien enseñados alcanzarán mucho más para Dios que números grandes de conversos que carecen de profundidad espiritual. Miren, amados hermanos, ¿por qué es importante que nosotros nos nutramos de la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque de ahí es donde nosotros podemos ir y capacitar a otros. Porque si no tenemos esa profundidad, esa enseñanza de la palabra del Señor, o sea, ¿qué vamos a dar? Decía unas hermanas. ¿Qué vamos a dar si no tenemos que dar, amados hermanos? Pero si lo tenemos y somos bien instruidos en la palabra del Señor, si nos llenamos de su presencia, amados hermanos, podemos ir sin ninguna preocupación, sin ningún miedo. El discipulado es la estrategia escogida por Dios para alcanzar, para predicar, para alcanzar al mundo. Esto no podemos nosotros sería limitar ya a Dios si nosotros, teniendo ya su palabra, que ya hemos caminado un buen trecho con el Señor y ya sabemos la palabra del Señor, ya sabemos cómo evangelizar, hablar de la salvación, hablar del arrepentimiento, hablar del pecado, y así, amados hermanos, ¿cómo nosotros no compartir con los demás? ¿Cómo no enseñar a los demás? Si nosotros lo hacemos lo que tenemos que hacer, amados hermanos, ya el Espíritu Santo es el que hace lo demás. Porque nosotros no somos los que vamos a convencer a nadie, amados hermanos.
y menos así, de pronto sin saber ni qué es lo que estamos diciendo. Entonces, no, tenemos que ser bien llenos de su palabra y el Espíritu Santo de Dios en nosotros, pues ir y predicar el Evangelio, amados hermanos. El resultado final de aquí, en este párrafo que escribí, dice: el resultado final son de aquellos cristianos. Estamos hablando de la estrategia de Dios para alcanzar el mundo, y dice: el resultado final son cristianos espiritualmente maduros. Eso es lo que haríamos si estamos llenos de la palabra de Dios, si estamos capacitados, instruidos por la palabra del Señor. El final va a ser cristianos espiritualmente maduros y llenos de la palabra del Señor. La madurez no viene automáticamente con el paso de los años o el aumento del conocimiento, sino que es el resultado de un crecimiento espiritual gradual, a base de obediencia a Cristo Jesús y su palabra. Mire, tan sencillo esto, porque muchas de las veces, a veces no nos preguntamos: ¿y cómo somos llenos espiritualmente, maduros? ¿Cómo somos? Simple: obedecer a Jesucristo, estudiar la palabra del Señor, orar, como hablábamos en la vigilia, orar, buscar su presencia, buscar el hacer su bendita y perfecta voluntad, amados hermanos. Eso es lo que debemos hacer. Vamos a ver 3 señales de madurez espiritual, amados hermanos. Y cómo ser fructíferos para el servicio de nuestro Dios. Y vamos a leer en Mateo 25, del 14. Desde el 14 vamos a leer, amados hermanos. Y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Mire lo que ocurrió,
Quitarle, dijo, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Amados hermanos, yo creo que ya hemos leído muchísimas veces esta parábola. La negligencia de unos y los que hicieron, los que no fueron negligentes, o sea, los que fueron diligentes con lo que este siervo les dio. Asimismo, amados hermanos, en la iglesia, muchos sabemos que tenemos nosotros talentos de parte del Señor, talentos para predicar, talentos para hacer cualquier cosita aquí, para servir. Tenemos muchos talentos para enseñar, para escribir, para leer, muchos talentos. Yo miro que aquí hay muchos hermanos que tienen sus talentos, pero lo que pasa es, aquí como habla de negligencia, eso es lo que pasa, amados hermanos. Pero ahí está el Señor, ahí está, mis amados hermanos. Por ejemplo, hay enseñanzas aquí de la palabra del Señor, hay enseñanzas. Y muchas de las veces, muchos hermanos y hermanas, o sea, no asisten. Pero ahí está, amados hermanos. El Señor sigue enseñando, el Señor sigue capacitando con el fin de que nosotros hagamos uso de esos talentos y lo llevemos a cabo, lo que el Señor nos ha encomendado, amados hermanos. Los talentos representan sus capacidades, su tiempo, sus recursos y sus oportunidades para servir a Dios. Mientras estemos aquí, esos talentos van a ser útiles para el Señor. Pero si nosotros no lo hacemos, amados hermanos, se les será quitado lo que, si uno que tiene, si no es diligente, pues, bueno, se le será quitado, dice, se le dará al que tiene más, al que sabe hacer la obra del Señor, amados hermanos. Vamos a ver el siguiente. Dice, un nivel de excelencia en nuestra vida en general. Eso vamos a verlo en 2 de Corintios capítulo 13. Vamos para allá, amados hermanos, a ver en 2 de Corintios, capítulo 13, verso 11. Segunda de Corintios, capítulo 13, dice así: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amados hermanos, a ese nivel tenemos que llegar, amados hermanos, a ese nivel. Dios nos ve perfectos, pero en Cristo. No que seamos nosotros perfectos así nomás. Y gocémonos. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, en nuestro Señor Jesucristo nos llegamos a esa perfección. Y vamos a tener ese mismo sentir y vivir en paz. Y nuestro Dios que es de paz, pues, y de amor, Él va a estar con nosotros. Entonces, ¿por qué preocuparnos tanto? ¿Por qué tener, digamos, por qué afanarnos? ¿Por qué afanarnos porque no tengo esto, porque me falta acá, o porque soy muy pequeño, muy gordo, muy alto? ¿Por qué preocuparme, amado hermano? Si así Dios ha querido que nosotros estemos, pues, o seamos en Cristo Jesús, tengamos esa paz,
tengamos, Él nos va a consolar si de pronto nos sentimos un poco tristes, melancólicos, amados hermanos, no nos preocupemos. Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos, amados hermanos. Tampoco nos va a dar lo que no necesitamos. Nos va a dar lo que necesitemos, Señor. Vamos a ver el siguiente, dice: un conocimiento sólido de la palabra del Señor, y como resultado vamos a obtener discernimiento, amados hermanos. Vamos a ver en Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5 del verso 13 y 14 vamos a leer. Hebreos 5, 13 y 14. Dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amados hermanos, un niño, sabemos que un niño no es experto en muchas de las cosas que un adulto, amados hermanos. Entonces, ese conocimiento por la palabra del Señor, amados hermanos, esa es lo que nos va a dar. Ahí vamos a alcanzar de cómo esa madurez teniendo, pero ese conocimiento de la palabra. Porque si no, amados hermanos, vamos a ser inexpertos, como aquí dice, como esos niños. Pero si somos alimentados con la palabra como es, ese es el alimento sólido que nosotros necesitamos. Porque si estuviéramos, recién nacidos, pues, bueno, recién en la iglesia, recién venidos, recién llegados, bueno, se entiende, pero ya los que ya hemos alcanzado y hemos estado aquí un buen tiempo, ya no necesitamos de leche, sino necesitamos de esa comida sólida, de esa palabra, de la sana doctrina, amados hermanos, porque en realidad, en verdad, nosotros hemos estado en la iglesia, pero yo reconozco que no hemos estado nutriéndonos de verasmente de la sana doctrina, de la palabra de Dios como es, amados hermanos. Entonces, el resultado es inexpertos, entonces fallábamos, no entendíamos, pero gracias a Dios que ahora estamos comiendo esa comida sólida. Y pues tenemos que digerirla, ¿no? Digerirla para que no nos haga daño. Seguidamente vamos a ver por qué nosotros necesitamos de ser maduros espiritualmente. Ya vimos cómo llegar a tres puntos, cómo llegar a ser maduros espiritualmente, y ahora necesitamos, ¿por qué la madurez espiritual? Porque sin la madurez espiritual, amados hermanos, estamos mal. Sin madurez espiritual no puede haber liderazgo. Y los líderes son necesarios para que la iglesia crezca. ¿Están de acuerdo? Se necesita esa madurez espiritual. Y vamos a ver por qué está escrito en 1 de Pedro 5, del 1 al 3. ¿Por qué nos dice en esta escritura a quiénes se dirige Pedro?
Pedro 5 del 1 al 3. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mire, amados hermanos, eso es el reflejo de la madurez del siervo, de la sierva de Dios o de los siervos del Señor. Este es el reflejo, amados hermanos, porque si nosotros ya estamos en esa madurez, ya conocemos, ya sabemos la palabra del Señor y sabemos cómo comportarnos también. Tenemos que saber cómo comportarnos. Tenemos que saber cómo cuidar, cómo alimentar a la grey, a esos hermanos. Tenemos que traer la palabra pura, la sana doctrina, amados hermanos. Porque si no, pues entonces seríamos inmaduros espiritualmente. Si no conocemos la palabra del Señor, si no conocemos a quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, si no sabemos eso, entonces, amados hermanos, ¿cómo vamos nosotros a enseñar esa madurez que nosotros hemos sido ya, que hemos estado aquí un buen tiempo, amados hermanos, o de los que están un buen tiempo ya en el camino del Señor, en el camino de la verdad? Porque la verdad sí, se necesita en la iglesia, se necesitan los pastores, se necesitan los ancianos, se necesitan diáconos, se necesitan, amados hermanos, pero si no estamos maduros espiritualmente, amados hermanos, entonces, ¿cómo vamos a servir en la iglesia, amados hermanos? No hay cómo. Y por último, amados hermanos, solamente los cristianos maduros podrán mantenerse firmes con eficacia contra el diablo y los poderes de las tinieblas. Miren, amados hermanos, solamente los que tienen madurez, los que conocen la palabra de Dios, van a mantenerse firmes, amados hermanos, contra cualquier acechanza del enemigo. No que no nos vaya a hacer estragos, no que no nos vaya a molestar, no estoy diciendo eso, sino que a mantenernos. Y mantenernos firmes es venga lo que venga, suceda lo que suceda, firmes. Si nos caemos, pues el Señor nos levantará, ¿no? Si nos enfermamos, pues el Señor nos dará la medicina, pero es cuando Él decida. No es cuando uno diga, no, quiero ser sano. No, pues ahí tenemos un ejemplo a Pablo. Pablo le pidió que le quitara ese aguijón, pero no fue como él le pidió. El propósito del Señor es en cada uno, ¿no? Pero ahí estamos, amados hermanos, ahí vamos. Entonces, lo importante es aquí la madurez espiritual para nosotros poder guiar a la grey del Señor, cuidar a la grey del Señor, alimentarlos como es debido y también a mantenernos firmes en los momentos duros, difíciles, en las pruebas, en los desiertos y en tanta cosa que
que en este mundo, ¿no? Que muchas de las veces no podemos evitar. Pero ahí tenemos que seguir, amados hermanos. Conclusión, mire, amados hermanos. Tenemos que ser unos siervos, unos discípulos comprometidos, amados hermanos, porque hay una enseñanza del Señor que nosotros aprendemos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, desde el verso 1 al 2. Cómo Pablo es un siervo, un siervo de Dios, que Él nos enseña a discipular, amados hermanos, porque Él fue uno de los que, y solamente esto que aquí habla de Timoteo nada más, también habla de Tito, habla y así de algunos, pero aquí la que más resalta es con Timoteo. Amados hermanos, y veamos eso, porque esto nos enseña para que nosotros hagamos la gran comisión, hagamos la gran encomienda, aquí mismo, o con otras personas o con otros hermanos que todavía necesitan de conocer y saber de la palabra del Señor. Y vamos a leer, amados hermanos, en lo que dicen en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 1 y 2, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire, eso es lo que hacía Pablo. Primero le enseña a Timoteo, y a mí me gusta el trato, aunque no fue engendrado por Pablo, pero él, ¿cómo le dice? ¿Cómo le trata? Hijo mío, esfuérzate. Y eso nosotros, yo creo que la mayoría no hemos usado con ningún hermano, con ninguna hermana, para decirle, por lo menos decirle: no, hermano, esfuérzate y sé valiente, como decía Josué. Todo lo que has visto en mí, todo lo que has oído de mí, ante muchos testigos, y esto aquí dice, o sea que él le dijo delante de mucha gente, de muchos hermanos, le dijo. Y ahí está el discipulado, hermanos. Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí está el discipulado, amados hermanos. Ese es el compromiso que nosotros debemos tener. El compromiso de, primero, las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él los llamaba, y ellos obedientes dejaban y le seguían. ¿Seguían por qué? Porque querían aprender de Él. Y Él, gustoso, les enseñaba, les instruía. Y así Pablo con Timoteo, lo que más quise resaltar en esta noche, en este capítulo. Amados hermanos, en esta noche Dios nos está llamando a que nos comprometamos con el Señor, no con nosotros, pero de lo que nosotros hemos visto, hemos oído de nuestro Señor Jesucristo, hemos oído, y también de aquí de Pablo, también hemos visto, hemos leído, y es palabra del Señor, amados hermanos. Entonces en esta noche Dios lo que quiere es que nos comprometamos con el Señor, mis amados hermanos, para que Él nos use como esos instrumentos, como esos vasos, como esos utensilios, para que demos a conocer la palabra de Dios, el amor de Dios, y que solamente Cristo es
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, amados hermanos. Qué duro es decir, Jesús es el camino, la verdad y la vida, si es que lo conocen, o si no lo conocen, pues hablarle de Jesús. Qué difícil es, qué difícil nos hace, más hermanos. Pero esta noche aprendamos de Él, aprendamos de lo que nos dice la palabra del Señor, amados hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios les multiplique las fuerzas, amados hermanos. Vamos a orar para ser despedidos y despedir a los que están en línea. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias en esta noche, mi Dios. Gracias por su amor, gracias por su misericordia, gracias por su palabra, Padre. Gracias por el ejemplo que usted nos dio, mi Señor Jesús. Señor amado, ayúdenos a seguir sus pasos, ayúdenos a seguir sus enseñanzas. Bendito Dios, ayúdenos a seguir sin reprochar, sin preguntar ni siquiera, Señor amado, qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que tenemos que hablar, porque sabemos que su Santo Espíritu que está en nosotros, Él nos dirá qué es lo que tenemos que hablar y cómo tenemos que decir, Señor, y delante de quienes estemos, mi Dios, ayúdenos, Señor, a testificar de la palabra de Dios, de la palabra de la verdad suya, mi Dios, de la sana doctrina, Padre Santo. En esta noche, Señor, queremos comprometernos más con usted, mi Dios, mi Señor Jesús, así como usted nos ha enseñado, Señor, así como usted ha enviado a sus discípulos, Señor, así nosotros queremos asimismo hacerlo, Señor, ir y predicar su palabra, Señor, ir a las naciones, ir a ser discípulos, Señor. No queremos solamente hacer multitud de creyentes nada más, Señor, o convertidos, Señor, sino queremos ser discípulos suyos, mi Dios, discípulos enseñados por su palabra, Señor, y que seamos esos hacedores de tu palabra, Señor. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios.